hablar sobre la morfología, continuando con nuestras clases de lenguaje. Muy bien, veamos sobre qué trata este tema. Vamos a decir que la morfología es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna o forma de las palabras, ¿no? Entonces la morfología se encarga de ese estudio de la forma, ¿no? De su estructura interna. Y también estudia mediante qué procesos se construyen las palabras, ¿ya? Pero lo primordial aquí es la forma, ¿no? La estructura que presentan las palabras. A lo cual nosotros debemos de responder a la siguiente interrogante: ¿cuáles son los elementos mínimos con significado que nos permiten construir una palabra? Aquí vamos a decir que todas las palabras están construidas por morfemas, ¿sí, chicos? Morfemas. Y esas son la estructura, ¿no? O la forma que presenta una palabra. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra. Si nosotros juntamos todo esto, va a decir cristalinos, ¿no? Pero esta palabra cristalinos tiene 4 morfemas. Veamos: cristal, morfema 1, in, morfema 2, o, morfema 3, s, morfema 4, ¿no? Cristalinos, ¿ya? Y aquí tenemos otra palabra: interdistritalmente, ¿no? Primer morfema inter, segundo morfema distrit, tercer morfema al, y por último el morfema mente, ¿no? Entonces todas las palabras se construyen en base a morfemas, que son las unidades que son parte de la estructura de una palabra, ¿ya? No van a tener problemas. Ahora, ¿cuáles son esas unidades, no? Hemos dicho que son los morfemas, ¿no? Los morfemas. Pero las unidades se dividen en los siguientes casos. Primera unidad, vamos a conocer a la palabra, ¿ya? La palabra es la unidad del lenguaje más conocida, ¿no? Y también es la máxima unidad de la morfología. ¿Por qué se dice que es máxima unidad? Porque la palabra presenta significado propio, ¿ya? Presenta significado propio. Ahora, después tenemos el morfema, ¿no? Después de la palabra. El morfema, como hemos dicho antes, es la unidad mínima con significación. ¿En qué se puede dividir una palabra? Es de carácter psíquico y esto pertenece al plano de la lengua, ¿ya? Entonces, unidad mínima, ¿no? Por ejemplo, aquí, gat sería un morfema, ¿no? O otro morfema, ese otro morfema, ¿no? Gatos, ¿no? Aquí en gato, por ejemplo, el morfema 1 sería gat y el morfema 2 o, ¿no? Igual, y así sucesivamente en los otros casos. Entonces, estas son las unidades mínimas con significado, ¿ya? Morfemas. Ahora, los morfemas se clasifican dependiendo de algunas situaciones. La primera clasificación es según su significado, ¿ya? Dentro del significado de los morfemas vamos a tener como número 1 el morfema léxica, llamado lexema. En algunos libros ustedes no van a encontrar esta palabrita lexema, sino van a encontrar la palabrita raíz, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata el lexema, no? Contiene el significado básico de la palabra, esa es una de sus características. Es obligatorio. Todas las palabras tienen lexema, ¿ya? Todas. Otro, a partir de él se forman nuevas palabras, quiere decir que da origen a otras palabras, ¿ya? Se relaciona directamente con el léxico, con la cantidad de palabras que conocemos, y el número de lexemas en una lengua es ilimitado, no puede haber una infinidad de lexemas, ¿ya? Ejemplos, acá tenemos, ¿no? Cárcel, amigo, subcampeones, ultraizquierdista, blanquiazul. Los lexemas son todos los que están en negrita. La primera, cárcel, viene a ser todo un lexema. Amigo, el lexema es amigo, ¿no? Subcampeones, el lexema es campeón. Ultraizquierdista, el lexema es izquierda, ¿no? Blanquiazul, aquí tiene dos lexemas, blanc y azul, ¿no? Ahora, estos pueden dar lugar a nuevas palabras, como aquí hemos resaltado, ¿no? Por ejemplo, de cárcel puedes poner carcelero, ¿no? De amigo, por ejemplo, puedes cambiar amiguito, amiga, amigazo, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos?
Entonces, ese es el primer lexema según el significado, ¿ya? Perdón, morfema según el significado, que se llama lexema, ¿no? Seguimos. El segundo tipo de morfemas, por el significado, vienen a ser los afijos, que también se llaman morfema gramatical, ¿no? Estos afijos complementan al lexema, ¿no? Quiere decir que acompañan para darle sentido a la palabra que se forma, ¿no? Ayudan a precisar el significado. El número de morfemas gramaticales o el número de afijos es limitado, ¿ya? No es como los lexemas, ¿no? Que son ilimitados. Estos son limitados. Hay un número determinado. Ahora, los afijos son de dos tipos, ¿no? Flexivos y derivativos. Muy bien. Acá, por ejemplo, ¿no? Comedorcito, ¿no? Acá tenemos come, que era el lexema, y recuerden, aquí van a aparecer los morfemas gramaticales o afijos. Muy bien, vamos a ver de qué tratan este tipo, flexivos y derivativos, ¿ya? El flexivo se utiliza para indicar los accidentes gramaticales de una palabra. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Recuerden, el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, etcétera, ¿no? Y estos presentan doble forma, simple y amalgama. En el simple, por ejemplo, indicamos simplemente el género, ¿no? Cómico. En la letra O va a indicar el género que es masculino, ¿no? Algunas indica también género y número, ¿no? Género y número. Ahora la amalgama es que implica una situación más compleja que la simple. Por ejemplo, gané y llorábamos, ¿no? Ojo chicos, aquí si nosotros juntamos esto, debería aparecer el lexema llora, ¿no? Pero llorar, la tilde, en ambos casos, hace que esto sea diferente. Y aumentamos estos lexemas que pueden ser amalgamas que ayudan a ampliar el significado de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, gané. Gané indica el modo e indica a la persona, ¿no? También puede indicar género y número. Implica algo mucho más complejo que el simple que solamente indica género y número, ¿no? Yo gané un verbo, ¿no? Los verbos, por ejemplo, siempre van a pertenecer a las amalgamas, ¿no? Llorábamos, ¿no? Los verbos. ¿Ya, chicos? Ahora, el otro tipo era los derivativos, ¿no? Los derivativos se caracterizan porque permiten generar, ¿no? Una nueva palabra, o sea, derivar nuevas palabras, ¿no? A partir de otro término básico. Por ejemplo, aquí tenemos un lexema, fútbol. Si nosotros le aumentamos ista, vamos a formar una nueva palabra, futbolista, ¿no? Aquí tenemos descortés. Si nosotros aumentamos ia, vamos a formar descortesía, ¿no? Si aquí ponemos reporta, pero nosotros aumentamos un derivativo er, reportera, ¿no? E igual en los otros casos. ¿Ya, chicos? Estos son los flexivos y derivativos. Ahora, los morfemas también se clasifican según su posición, ¿ya? ¿Qué quiere decir su posición? Es la ubicación respecto al lexema o raíz, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Lexema o raíz. Estos pueden ir antes, después, en medio, ¿no? Vamos a ver. Primer tipo tenemos a los prefijos, ¿no? O el prefijo. El prefijo generalmente va antes de la raíz, por eso se le dice pre, ¿no? Ejemplo, descontento, endocéntrico, extraoficial, hiperacidez, postmoderno, semicircular, subsuelo, superviejo, vicepresidente. Todo lo que está en rojo vienen a ser los prefijos que acompañan a la raíz y estos también a los sufijos. Pero ojo, estas palabras céntrico, contento, oficial, acidez existen, ¿no? Entonces se utiliza el prefijo como una especie de derivar, ¿no? Derivar y formar otras palabras. Ahora tenemos a los sufijos. Los sufijos siempre van a ir después de la raíz, ¿no? Como un ejemplo, amigdalitis, dirigente, juventud, bromistas, tenaz, tristísimo, papelones,
jabonoso, marineros, ¿no? Entonces ahí vemos que están los sufijos con rojo, ¿no? Con rojo. Y siempre van después de la raíz. Ahora tenemos los infijos. Los infijos se acostumbran a ir en medio de la raíz y un sufijo, ¿ya? En medio de la raíz y un sufijo. Por ejemplo, una raíz sería Arturo, ¿no? Pero nosotros queremos poner un infijo Arturito. Azuquitas, cerquísima, leoniditas, ¿no? Mayormente estos infijos se utilizan en los diminutivos y en estos casos cuando hay una variación en la forma de la escritura de una palabra, ¿ya? Porque cerca se escribiría con C, ¿no? No con A, pero aquí vemos que está con Q. Entonces, para darle forma a esta palabra, nosotros tenemos que utilizar un infijo, ¿no? Ísimo. ¿Listo? Ahora, los interfijos son parecidos a los infijos, pero su uso es para conseguir eufonía, un mejor sonido, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, mancorto, ¿no? Nosotros, para que no suene así, un interfijo, diríamos manicorto. En vez de decir polveda, polvareda. En vez de decir carnero, carnicero. En vez de decir enganchar, ensanchar, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizamos los interfijos. Ahora, también tenemos según su independencia, ¿no? Estos se clasifican según su aislamiento o asociación. ¿Cómo se asocia? ¿Ya? Vamos a tener a los morfemas libres o dependientes, ¿no? Estos son los que aparecen aisladamente. Quiere decir que son palabras monomorfemáticas. Cuando hablamos de monomorfemáticas, quiere decir que tienen un solo elemento, ¿no? Un solo elemento, y este elemento va a ser un lexema, ¿no? Como por ejemplo arroz, sol, túnel, reloj, Dios, pan, etcétera, etcétera, ¿no? Un solo elemento, ¿no? Son morfemas libres, ¿no? Y otros tenemos los morfemas ligados, también llamados independientes, porque van a depender del lexema, ¿no? Entonces son asociados a otros morfemas. También se les dice palabras polimorfemáticas, polivarios, ¿no? Ejemplo, plata, nada. Minero, dulcera, desubicado, ¿no? Entonces aquí vemos que hay morfemas, ¿no? No es como el independiente que solamente presentaba un solo morfema. Aquí tenemos más. Muy bien, y aquí vemos a continuación otros conceptos relacionados a la morfología. Número 1, el morfo. ¿Qué es el morfo? El morfo es la expresión concreta del morfema. Pertenece al carácter físico y es el plano del habla, ¿no? Como nosotros pronunciamos, ¿no? Por ejemplo, árbol significa una cosa, árboles significa una pluralidad de cosas, ¿no? Ahora, para abordar el morfo, nosotros siempre lo vamos a escribir entre barras, ¿no? Como por ejemplo, el primer morfo, árbol, el segundo es árbol y es, ¿no? Árbol más es. Eso se le llama morfo. Cómo nosotros pronunciamos, ¿no? Cómo es la expresión concreta de lo que vamos a hablar. Y para terminar vamos a tener al alomorfo, que es la variación de un mismo morfema, ¿no? Que se evidencia al momento de concretarse, ¿ya? Un concepto psíquico se expresa con formas distintas, pero tienen el mismo significado, ¿ya? O sea, quiere decir que se asocian al lexema, ¿no? Ejemplo, tenemos unos alomorfos por ejemplo, de los accidentes, ¿no? Del número, por ejemplo, plural, ¿no? Maestra, maestras. Siempre se asocia con el significado. León, leones, ¿no? Ahora con el género. Vecina, gallina, profetisa, condesa, emperatriz. Siempre todas estas se asocian con el significado. Negación, anormal, deshonesto, infeliz, irreal, imposible. Todas estas palabras indican antonimia o negación o contrariedad, ¿no? Gentilicio, cretense, chosicano, tumbesino, portugués, iraní. Todos nos indican el lugar de procedencia, ¿no? Como tumbesino, de Tumbes, ¿no? Colectividad, arboleda, discoteca, velamen, pelambre, arrozal, ¿no? Entonces, de árbol, arboleda, ¿no?
Esta palabra arboleda se asocia con el primer elemento que es árbol, ¿no? Discoteca, se asocia a disco. Velamen, a las velas, ¿no? Velas que se utilizan para izar en los barcos. Muy bien chicos, dicho esto, terminamos nuestra clase correspondiente al día de hoy.